Bienvenidos, estimados participantes. Tenemos en la presente sesión la presencia del doctor Cristian Consachani, quien es abogado especializado en Derecho de Familia y Procesal de Familia. Además, es conferencista en materia de familia a nivel nacional. Bienvenido, doctor Cristian. Queda usted con la palabra. Muy buenas noches con todos los participantes. Agradecerles por su tiempo. Hoy día estamos domingo, 8 de la noche y es prácticamente mañana se inician labores y es un día pesado. Entonces, agradecerles de por sí, agradecer a la institución de INCAEF también por la invitación. Hoy vamos a estar dictando la ponencia de la Ley 3364 y sus últimas modificaciones, ¿no? En un breve momento voy a compartir la pantalla con las PPT para guiarnos. Se visualiza, doctor. A ver, un momento. Listo. Como les comentaba, hoy vamos a dictar la ponencia de la Ley 3364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Basta ver el título: prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres y todos los integrantes del grupo familiar. Hay personas, no solamente abogados, ¿no? Cualquier persona, patrocinados en el medio en el cual te hacen la siguiente pregunta: y doctor, ¿por qué no hay una ley que proteja al hombre? Porque hoy en día estamos hablando del Ministerio de la Mujer, estamos hablando de de Ministerio de Discriminación, doctor, y donde a medida que han ido pasando los años desde la que se proclamó esta norma, ha habido múltiples modificaciones. La última es de marzo del año pasado, del 2023, con la cual se ha aprobado la ley 31715. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante. Y asimismo indicarles, ¿no?, que la ley 3364, al mencionar integrantes del grupo familiar, también integra a los varones. De manera introductoria, ¿no? Ver un cuadro estadístico, esta fuente es del Ministerio de la Mujer, y también responderles por qué se enfatiza luchar contra la violencia que hay de todo tipo contra las mujeres, sobre todo, porque las cifras lo indican. Entonces, hay un mayor índice de violencia contra las mujeres. Doctor, pero también hay violencia contra los varones. Claro que sí lo hay, pero en menor cantidad. Y esto también puede darse por un tema de desconocimiento de la ley, por un tema de vergüenza, porque múltiples veces he escuchado varones que no quieren denunciar. Entonces, o en todo caso, si lo hacen, en la propia institución de la Policía Nacional del Perú se burlan o no quieren recepcionar la denuncia por un tema de machismo, por ejemplo. Entonces, puede darse ese tipo de situaciones, estimados. Viendo las cifras, ¿no? 68 casos características de feminicidio, mayo del 2023. ¿A qué punto debemos llegar para que recién sea atendido los casos de violencia? Por ejemplo, si vamos más atrás de un hecho de un delito de feminicidio, vamos más atrás, podemos observar que ha habido antecedentes. ¿Qué tipo de antecedentes? Múltiples denuncias por violencia psicológica, violencia física, ¿no? Donde el Estado no ha entrado de manera más eficiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, no hay que esperar de que se dé un hecho de feminicidio para, primero, recién denunciar o para que el Estado recién tome cartas en el asunto, ¿no? Porque también es parte del propio Estado de que no se cumpla de manera eh, directa los múltiples, por ejemplo, las medidas de protección que se le está dando. Por ejemplo, un caso que yo lo he visto en la vida real es que se le ha brindado medidas de protección en el 2021 a una persona, pero cuando a esta persona se le hace la siguiente pregunta, si por ejemplo, ¿no?, medidas de protección como orden de alejamiento, de que la Policía Nacional esté
rondando por su domicilio cada 15 días, preguntándole si ha sufrido hechos de violencia y efectivamente te responde que no. Entonces, cuando uno toma conocimiento de esos tipos de hechos, va más allá. Entonces, ¿cómo va más allá? Va a la propia comisaría del sector, por ejemplo, de Surco. Entonces, uno va a Surco y dice, doctor, lo que pasa es que el Poder Judicial no nos ha derivado estas medidas de protección para nosotros hacerlas efectivas. Entonces, uno va al Poder Judicial y efectivamente el Poder Judicial nunca derivó las medidas de protección a la PNP. Entonces, lo puede hacer el mismo patrocinado, la persona agraviada lo puede hacer. Entonces, lleva una copia de estas medidas de protección a la propia comisaría para que sea efectiva las medidas de protección que se le ha brindado. Por ejemplo, lo que les estoy mencionando, de que la PNP haga rondas cada 15 días, vaya al domicilio, le pregunte a la persona agraviada, ¿no? De que si por A o B la persona agresora ha ido a su domicilio, por ejemplo, podría darse. Y esa es una manera correcta en la cual los efectivos policiales deberían actuar, ¿no? Pero lamentablemente son circunstancias, no en todas, pero que se dan. Entonces, se tendría que ver los antecedentes en un delito de feminicidio. ¿Qué ha pasado? Ver el contexto de lo que está sucediendo. 114 casos de tentativa de feminicidio en mayo de 2023. En el 2022 se reportaron 18.862 denuncias por desaparición de personas, de las cuales 61% eran mujeres. Entonces, cuando uno habla sobre violencia contra las mujeres, y es por eso mismo que se le da mayor empuje a prevenir sobre todo los hechos de violencia que ahora mismo se están haciendo. Hoy en día, ¿qué sucede en los colegios, no? Hay una campaña de sensibilización con los adolescentes en los cuales se les está brindando asesoría, capacitaciones en temas de violencia contra las mujeres. No solamente el bullying, sino hoy en día se está perfilando ir a los colegios a capacitar a estos menores de edad con el tema de violencia, para que de una vez de su etapa formativa en las aulas, mañana más tarde, cuando sean adultas, no se den estos tipos de violencia, porque lamentablemente las medidas de protección reeducativas en un adulto que ya formado, ¿no? Que puede pasar que en su etapa de adolescencia, niñez, vivió también múltiples hechos de violencia, es, no es imposible, pero es un poco difícil cambiarlo, ¿no? Porque si siempre has visto de manera matonesca a tus padres, ¿no? Podrías crecer con esta mentalidad. Entonces, se está atacando hoy en día con estas campañas de sensibilización desde los colegios. La otra vez escuché al secretario de la ONU mencionar que la violencia en el mundo va a acabar después de que haya pasado 100 años aproximadamente. Entonces, son hechos lamentables que hoy en día se da. Doctor, ¿y qué pasa con aquellos hechos de violencia donde la persona, por un tema de educación, que no conoce las normas, ¿no? Aquellos pueblitos, por ejemplo, donde todavía hay hechos de violencia y no llega la PNP, no llega el Poder Judicial, no llega la Fiscalía. Entonces, ¿cómo atacar? Entonces, son problemáticas de cada estado y en las cuales se debe proclamar normas de acuerdo a la realidad, porque tú no puedes atacar normas, atacar estos hechos de violencia si tú no miras la realidad. ¿Cómo se han dado estos hechos de violencia? Por ejemplo, los hechos de violencia en la capital no son los mismos que hay en la parte sierra, ahí al fondo, recóndito. Por ejemplo, por un tema de cultura, por su derecho consuetudinario de aquellas tribus, se puede seguir dando que para nosotros podrían ser hechos de violencia y para ellos sería algo natural. Podría ser, podría pasar. El 27,8% de mujeres de edad fértil alguna vez unidas han sufrido alguna forma de violencia física por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida. El 6,7% de mujeres de edad fértil declara haber sufrido algún tipo de violencia sexual por parte de su esposo o compañero alguna vez en su vida. Doctor, ¿y por qué no denuncian? Porque obviamente nadie puede obligar a mantener relaciones sexuales por más que sea su esposo, sea su enamorado, ¿no? Porque ya estamos hablando de un tema de violación. Entonces, esto es un tipo de violencia también
Entonces se tiene que analizar el contexto de cómo se están suscitando estos hechos de violencia. De cada 100 mujeres de 15 a 49 años de edad, 8 sufrieron violencia física de parte de su pareja en los últimos 12 meses. Doctor, y si desde antes se han atacado los hechos de violencia, ¿por qué recién está tomando mucha fuerza? Por lo mismo, ¿no? De que recién se está haciendo visible los tipos de violencia que se están dando. Acuérdense que recién el voto de la mujer se estuvo dando a partir de los años 60. Entonces, en adelante ya se estuvo hablando ya del tema del feminismo, de los derechos de las mujeres. Entonces, recién está tomando mucha fuerza. Acuérdense que las fiscalías especializadas en violencia o el Poder Judicial especializado en violencia parten del 2018. Y esto sobre todo porque fue una reunión que se dio tanto del presidente del Poder Judicial como de la Fiscalía de la Nación. Se reunieron con el ministro de Economía en ese tiempo. Entonces ellos solicitaron que anualmente que se aperturen 100 fiscalías especializadas en violencia y 100 poderes judiciales especializados en violencia. Entonces, el ministro de Economía de ese entonces les indicó, ¿no? Ya está bien, vamos a dar el dinero para que se aperturen las plazas, especialidades, estas nuevas especialidades en violencia, ¿no? Para contrarrestar estos hechos de violencia. Entonces, y así se fue dando. ¿Se ha ido mejorando? Sí, se ha ido mejorando. Entonces, la última modificación que se ha dado es la ley 31715, que lo vamos a ver más adelante. Como les comentaba, el Ministerio de la Mujer lanza campañas anualmente. Esta era la última, también mi problema. Actúa contra la violencia hacia las mujeres y las niñas. Doctor, pero no menciona a los hombres. Claro que sí, las normas que se dictan en la ley 30364 y la ley 31715 abarca a todos los que son integrantes del grupo familiar. Por ejemplo, hay menor cantidad de hombres violentados. Sí los hay, por ejemplo, puede ser de cada 10 varones, uno sea violentado dentro de su familia, ya sea uno, por la propia esposa o la conviviente, o dos, por los propios hijos incluso que se dan. Violencia contra las mujeres por su condición de tal manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad a través de relaciones de dominio, de control, de ejercicio de poder, de sometimiento y subordinación. Cuando uno sufre un hecho de violencia, ¿a dónde va generalmente? A la comisaría. Entonces, cuando uno va a la comisaría es para que te atiendan, vean el nivel de riesgo, el cual uno está sufriendo la violencia, ¿no? Ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia económica, que va de la mano con la violencia psicológica, violencia sexual incluso. Entonces, se tiene que evaluar qué tipo de violencia es, el nivel de riesgo y doctor, ¿qué sucede en aquellos lugares recónditos del Perú en los cuales no hay un ministerio público o hay una fiscalía especializada en violencia, ¿no? En aquellos lugares recónditos del Perú donde hay pequeños pueblitos, ¿no? Al menos hay una comisaría. Dotarlos a estas comisarías, capacitarlos a estos personales efectivos, ¿no? A esta Policía Nacional del Perú. Entonces, es la PNP la cual está encargada de recibir la denuncia. Lamentablemente, en algunas situaciones no te aceptan la denuncia por un tema de desconocimiento, de capacitación, de machismo, etcétera. Entonces, tú te podrías quejar ante inspectoría, pero lamentablemente hay personas que no conocen sus derechos. Entonces, este tipo de situaciones lamentablemente pasa en la vida real. Entonces, por ejemplo, una persona LGTB que va a sentar su denuncia por violencia, porque su conviviente, varón, la ha agredido físicamente. Entonces, el policía tiene que recepcionar la denuncia, por más de que este varón se sienta mujer. Entonces, es parte de la comunidad LGTB, pero uno cuando recibe el DNI sale la foto de un varón, por ejemplo, o los datos de un varón, pero está vestida de mujer.
no por eso se le va a discriminar, no por eso no va a tomar la denuncia de esta persona. Por ejemplo, una persona quechohablante que va a sentar su denuncia eh, por un tema de violencia física, psicológica, ¿no? El caso que sea, tampoco se le puede discriminar por un tema cultural, por un tema de que no se le entiende lo que está hablando, ¿no? Si es una persona quechohablante, te va a hablar en quechua y no por ello no vas a tomar su denuncia. Entonces, sí se tiene que reseccionar la denuncia en todos estos tipos de casos. Tipos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, como les mencionaba. Tenemos la física, psicológica, sexual y económica, que va de la mano con la psicológica. Física, acción que daña la integridad física o la salud. Puede darse incluso por omisión, no llevar al hospital al niño. Por ejemplo, ¿qué sucedía antes de la aprobación de la ley 31715? Entonces, una persona podía ir a alguna comisaría y decir que había sido agredida psicológicamente, que le había faltado el respeto, en la calle habría querido golpearla, meterle la mano, etcétera, ¿no? E incluso una vez vi un caso donde dos esposos, bueno, la esposa denunció al esposo por hechos de violencia. Resulta que la esposa había ido a reclamarle al esposo que estaba bebiendo un fin de semana, pero el esposo que estaba ya ebrio, estaba tomado, le había alzado la voz. No le agredió físicamente, pero le alzó la voz, ¿no? Faltas de respeto, y la señora lo que hizo fue sentar su denuncia por violencia psicológica. Entonces, la policía de el Poder Judicial tiene que analizar el contexto. Entonces, analiza el contexto, ve los medios probatorios. Solamente es una denuncia verbal y no hay más medios probatorios. Lamentablemente, ahora ya no te dan medidas de protección por el mismo hecho de que tú denuncias por denunciar. Ahora ya no es así. Por ejemplo, tengo un caso en el cual una señora denunció ser víctima de violencia psicológica porque había adulterado unos chats falsos y que si uno los miraba, estos chats, estas capturas de pantalla de WhatsApp, uno lo podía observar que estaban adulterados, una letra más grande que la otra, la imagen más borrosa, había sido borrada en Paint, ¿no? Entonces, ¿cuál era el ánimo de esta señora? Buscar medidas de protección. Entonces, doctor, y si no logró las medidas de protección, siguió, me imagino, con la denuncia. No, lamentablemente ahí lo dejó la denuncia y bueno, se va a archivar esa denuncia que presentó. Entonces, son hechos que los cuales lamentablemente se dan. Hoy en día también, disculpen, hablamos sobre lo que es la violencia psicológica, como les estaba mencionando, acto que causa daño emocional a la autoestima. Puede darse incluso con castigos, ordenar el aislamiento. Entonces, una persona le puede faltar el respeto en la calle, gritarle. ¿Podría ser un hecho de violencia psicológica? Sí, sí podría ser un hecho de violencia psicológica, pero, ojo, se tiene que analizar el contexto. Podría ser de que no solamente le haya gritado delante de un grupo de gente en la multitud, en la calle, no solamente esa vez, sino también pasa dentro del hogar. Y no es la primera vez, entonces son hechos de violencia que ya son de manera constante. Y eso se tiene que analizar, se tiene que dar pruebas psicológicas, una prueba social por ejemplo. Entonces, y en base a esas pruebas que se va a dar, esos informes, se va a emitir lo que es la medida de protección. Pero doctor, usted acaba de decir de que si es que solamente le grita, no le va a dar lo que son las medidas de protección. Claro, o sea, uno tiene que presentar los medios probatorios idóneos. Doctor, ¿y bastará con el informe de riesgo?
que te dan, es uno de los instrumentos. Ahí también, ojo, que esto lo vamos a ver más adelante. Hay el tema psicológico, las pruebas psicológicas, las pruebas sociales que lo da un asistente social. También está la declaración de la víctima. Puede ser que haya testigos. También podría ser reconocimiento médico legista. Podría ser. Entonces, son todos estos medios probatorios que van a sumar para que ahora den lo que es las medidas de protección. Violencia sexual, acto de índole sexual sin consentimiento, puede darse incluso sin contacto físico, obligar a ver pornografía, los tocamientos, por ejemplo. Podría su conviviente o su ex esposa o su esposa no querer tener intimidad. Es un hecho de violencia sexual. Y basándonos al ejemplo, obligar a ver pornografía. Otro ejemplo, les comento, y que lo traigo acá a colación de manera académica, un hecho real, en el cual una patrocinada había sido, había sufrido de tocamientos indebidos por parte de su ex conviviente, pero es padre de su hijo. Entonces, ella había quedado en shock por los hechos, no sabía cómo reaccionar y no denunció la violencia que ella había sufrido en ese instante. Entonces, fue a terapia psicológica, estuvo yendo constantemente y luego de 4 meses se anima a denunciar estos hechos de violencia. Entonces, ¿qué sucede acá? Cuando a ella le practican lo que eran las pruebas psicológicas, sale de que no tiene un nivel de riesgo elevado, que ya había pasado los hechos de violencia y asimismo, ante la declaración de la persona agresora, él había dicho que no había uno, que no había pruebas. Dos, que nunca le había faltado el respeto, le había metido la mano, entonces, y las pruebas psicológicas también no salieron a su favor de esta patrocinada. Entonces, lamentablemente había denunciado los hechos de violencia sexual a destiempo, por así decirlo, luego de 6 meses, cuando ella ya se había recuperado del shock, porque había llevado terapias psicológicas. Entonces, siempre es bueno denunciar en el momento. Si tú te sientes vulnerada, te sientes que te han faltado el respeto, denuncia. Entonces, ahí mismo o te citarán a lo mucho a la mañana siguiente para que tú puedas pasar por pruebas psicológicas y de ahí va a salir un resultado. Va a depender de eso, si te brindan o no lo que son las medidas de protección. También si el proceso continúa, porque hoy en día con la ley 31715, la cual ha modificado artículos de la ley 30364, eh, de los requisitos principales para que proceda o continúe el proceso es de que pases por pericia psicológica. Entonces, hay muchos procesos de los cuales yo estoy defendiendo donde la parte agraviada que ha denunciado hechos de violencia indica, ¿no? De que ha sufrido violencia física, psicológica, pero nunca va a sus terapias psicológicas. Mis patrocinados sí van a las terapias psicológicas. Entonces, son hechos de violencia, denuncias falsas que se realizan. ¿Por qué? Porque mis patrocinados están en un proceso de tenencia compartida, por ejemplo. Están en un proceso de tenencia exclusiva, en un proceso de alimentos. Entonces, por un tema de revanchismo, esto también se puede dar. Estos denuncias de manera malintencionadas contra otras personas se podrían dar. Y la violencia económica, como les estaba indicando, estimados, acto que perturba el uso patrimonial, puede darse limitando la disposición, obligar a invertir dinero. Cuando uno habla sobre violencia económica, también está hablando sobre la violencia psicológica, que va de la mano, ojo. Doctor, pero violencia económica no está regulado. Efectivamente, pero puede ir de la mano de la violencia psicológica, como les digo. Entonces, por ejemplo, te hacen la pregunta, ¿la omisión a la asistencia familiar será un hecho de violencia económica?
En ese sentido, no, no es un hecho de violencia económica. De violencia económica podría ser, ¿no? Que tus bienes que tú tienes a tu nombre te obliguen, por ejemplo, a venderlos. Eso sería un ejemplo de violencia económica. O tienes alguna propiedad en el cual te amenaza. Entonces, bajo esta amenaza es que tú vendes tu propiedad. Entonces, es un hecho de violencia psicológica también. Entonces, cuando uno habla de violencia económica y habla sobre, estamos hablando sobre violencia psicológica también. Ambos van de la mano. En una oportunidad escuché a un policía indicar de que no iba a recepcionar la denuncia de violencia económica porque eso no estaba regulado. Entonces, muchas veces pasa de que los efectivos policiales no están debidamente capacitados. Entonces, debió recepcionar la denuncia por violencia económica y analizar el contexto. Ya se encargará a los magistrados, como la otra vez conversaba con un magistrado que es un amigo mío, me decía, déjanos de que esa parte de decisión nos rompamos la cabeza nosotros. El policía no es juez quien va a determinar si procede o no la denuncia. Los policías tienen que recepcionar la denuncia, no tendrían por qué no decirte que no, no procede, no, no vamos a recepcionar tu denuncia. Tienen que, en todo caso, apunta su nombre y presentas la denuncia ante inspectoría, ¿no? Cuando hablamos de la ley 30364, hablamos del ámbito de tutela, de protección y de sanción. Entonces, cuando la policía deriva tu denuncia, se va a analizar el contexto para que te puedan brindar lo que son las medidas de protección. Hoy en día, cualquier denuncia no se les puede dar unas medidas de protección. Entonces, en el ámbito penal va a ir a la par de la medida de protección. Puede pasar de que las investigaciones que se dan en fiscalía al final recaigan en archivo. Entonces, doctor, ¿y eso significa que ya me van a quitar lo que son las medidas de protección? No necesariamente. ¿Por qué? Porque cada uno es independiente. Uno puede archivar y en el otro puede mantenerse lo que son las medidas de protección. En todo caso, se archivaron la investigación porque no encontraron pruebas suficientes de hechos de violencia. Podrías poner a conocimiento al juzgado. Al final, el juzgado será quien diga, ¿no? De que ya disminuyeron los hechos de violencia, el tema del riesgo ya se disminuyó y por eso, ¿no? Queda sin efecto las medidas de protección, pero va a ser el propio juzgado. Puede pasar en ocasiones, que pasa en la vida real, de que hay abogados que no están debidamente capacitados, los cuales por el solo hecho de que se le ha archivado en la vía penal, el fiscal no ha encontrado los medios idóneos, las pruebas idóneas para poder seguir, ¿no? Con la investigación a tu casa, ya no hay la orden de alejamiento. Entonces, bajo esta premisa podría, ¿no? Cometer el error, uno, por mala praxis del abogado, ¿no? A patrocinando mal a su patrocinado, valga la redundancia, y bueno, pues no cometer el error de ir o por un tema de visitar a su menor, ir ahí donde está el menor que está con la madre y esta orden de alejamiento sigue vigente, podría ser renunciado por desobediencia a la autoridad. Entonces, lamentablemente son hechos que en la vida real pasan. Entonces, cuando uno no respeta las medidas de protección, pueden ser renunciados por desobediencia a la autoridad, porque no está respetando las medidas de protección. Pasa en la vida real, que también lo traigo de manera académica, de los casos que yo tengo, que la mamá de un acto de mala fe indica que venga a ver al menor, a su hijo que venga a ver al menor. Entonces, uno, como ya lamentablemente estos tipos de casos te vuelve a una persona fría también. Entonces, se le tiene que aconsejar que las medidas de protección aún siguen vigentes y que si por A o B va a visitar al menor, la mamá que ya en muchas ocasiones ha adulterado pruebas,
ha puesto denuncias sin medios probatorios, podría usar esto, uno, para grabarlo e indicar que no está respetando sus medidas de protección y denunciarlo por desobediencia a la autoridad. Entonces, son hechos que en la vida real pasa, lamentablemente. Doctor, entonces, si archivan en la vía penal, el fiscal no encuentra nada de la denuncia que hizo la persona que supuestamente es la agraviada, ¿cómo puedo hacer para revocar? Entonces, primero, tienes que informar al magistrado donde se dio las medidas de protección de que se ha archivado el caso, que Fiscalía no encontró ningún medio idóneo para que pueda continuar con la persecución del delito. Entonces, informar que se archivó la denuncia, ¿no? Dos, que ya cumpliste con las pruebas psicológicas, con todo lo indicado por el juzgado. Entonces, y tres, podría ser de que ustedes lleven un proceso a la par por denuncia, digamos, ¿no? Por hechos de violencia. Informar todo ello. O cuatro, si la señora o tiene unas medidas de protección, informar al magistrado de que es ella la que no está cumpliendo, ¿no? Y adjuntar imágenes, etcétera. Entonces, al final, quien va a resolver eso va a ser el propio magistrado. Hay magistrados que dan una última oportunidad. Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ser la primera vez de que se está transgrediendo las medidas de protección y no se están cumpliendo, que sea por última vez bajo apercibimiento de ser renunciado por desobediencia a la autoridad. Entonces, hay magistrados que son un poco benevolentes en ese sentido. Entonces, hay otros que no, que de frente derivan todo lo actuado a fiscalía. La finalidad del proceso, el proceso especial tiene por finalidad proteger los derechos de las víctimas y prevenir nuevos actos de violencia a través del otorgamiento de medidas de protección o medidas cautelares. La sanción de las personas que resulten responsables, asimismo, tiene la finalidad de contribuir en la recuperación de la víctima. Todos, toda la norma que se ha dado es reciente. Entonces, ¿ha habido equivocaciones al momento de legislar para contrarrestar los hechos de violencia? Sí, sí ha habido. Pero se está modificando la normativa cada 2 años. La última, como les decía, fue en marzo del 2023 con la ley 31715. Entonces, hoy en día los magistrados no pueden dictar medidas de protección a ojo cerrado, por así decirlo. Entonces, se tiene que analizar el contexto, se tiene que analizar los instrumentos, no solamente la ficha de valoración de riesgo, el tema de la declaración de la víctima, los testigos, las pruebas psicológicas, las pruebas sociales, los exámenes que se le va a hacer en el Instituto de Medicina Legal, podría ser por un hecho de violencia, por ejemplo, etcétera. Entonces, se tiene que analizar todo ello. No es porque ninguna de las partes, tanto agresora como víctima, ya no van a declarar, no pasan por el Instituto de Medicina Legal, no pasan la prueba psicológica y tiene que dar medidas de protección. Hoy en día ya no es así. Y como les decía, la última modificatoria de todo esto fue la ley 31715, que recién se fue aprobada en marzo del 2023 y se viene mejorando la normativa en lucha contra la violencia, no solamente la violencia contra las mujeres, sino todos los integrantes del grupo familiar. Una de ellas se modificó el artículo 15. La parte que ustedes ven en negrita es lo que se ha modificado. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin necesidad de tener su representación, con el único requisito de que el denunciante sea debidamente identificado por la autoridad que recibe la denuncia, guardando la reserva del nombre de los casos establecidos por ley, y cuando obedezca a causas razonables no previstas en ella, y mantendrá la reserva y realizará una intervención de oficio. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo. Acá una pequeña crítica. Una persona cuando va a denunciar un hecho de violencia, lamentablemente va con lo que tiene. Por ejemplo, si está siendo agredida físicamente, no va a ir a su cuarto, va a buscar entre sus pertenencias, su DNI, ¿no? Para poder sentar la denuncia o va a pedir por favor, ¿no? Que antes de irse de la casa pueda sacar su DNI. No, eso no pasa en la vida real.
lamentablemente se ha modificado de esta manera, donde se pide que se identifique la persona que está denunciando ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente, doctor? Las comisarías, la fiscalía, el Poder Judicial. Entonces, lamentablemente, bajo un principio de literalidad y un principio de que sencillez, se debe recepcionar las denuncias por hechos de violencia, no por el hecho de que la norma indica de que se tiene que identificar con no, no te lo dice DNI claramente, ¿no? Pero te tienes que identificar. ¿Y cómo te identificas con tu DNI? Porque tú podrías decir que te llamas Juan Pérez y al final te llamas Alfredo Pérez, ¿no? Por un tema de temor, que no quieras brindar tus datos reales. Entonces, te tienes que identificar ahora. La norma ha cambiado desde el año pasado. Entonces, es algo que se ha dado. En un primer cambio incorporado del artículo 15 es que ahora la persona que denuncia, sea la víctima o un tercero, debe estar debidamente identificada por la autoridad que atiende la denuncia. Esta última puede ser la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Juzgado de Familia del Poder Judicial. Este poder del Estado sostuvo que dicha exigencia podría entenderse como el llevar consigo algún documento que acredite su identidad. No obstante, esto no corresponde con la realidad, donde muchas veces las víctimas al momento de denunciar no portan su DNI, partida de nacimiento, carnet de extranjería o similares. Entonces, ¿se acuerdan del botón rojo? Entonces, el botón rojo, ¿cuál es su pie de Aquiles? Su talón de Aquiles, ¿no? De que muchas veces las personas que van a denunciar, si nos vamos, el Perú, aquellos lugares recónditos son humildes, no cuentan con un celular, mucho menos con datos. Entonces, no cuentan con un celular último modelo en el cual pueden descargar una aplicación. Entonces, no son todos los que cuentan con un celular, por ejemplo. Entonces, eso del botón rojo, lamentablemente para contrarrestar los hechos de violencia, no se dan. Se darán en un mínimamente, pues no en del 100% se dará el 40%, 30%, pero no es muy difundido tampoco. Otro artículo que se ha cambiado es el artículo 16. Leamos la parte negrita. El proceso especial de violencia, ¿no? En caso de riesgo leve, moderado o severo identificado en la ficha de valoración de riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de 24 horas, contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve, priorizando según el nivel de riesgo en la audiencia de emisión de las medidas de protección y o cautelares requeridas que sean acorde con las necesidades de las víctimas, salvo supuesto de riesgo severo donde el juez puede prescindir de la audiencia. Aquí, último de lo que indica este extracto, puede prescindir, no es que debe prescindir. Entonces, podría ser que a su criterio prescinda de la audiencia para que pueda dictar lo que son las medidas de protección. Entonces, hay un cierto sector que indica, pues, ¿no? Por ejemplo, antes como era, el plazo máximo de 24 horas se daba para aquellos riesgos de riesgo severo. Para lo que era riesgo leve y moderado era 48 horas. Doctor, pero no se cumple el plazo en la práctica. Sí, lamentablemente no se cumple. Lo que sucede es mucho pasa por la carga procesal de cada juzgado. Entonces, lamentablemente estos plazos tampoco se cumplen, pero ha habido un cambio ahí, donde hay cierto sector que indica que no debería ser así. Si bien es cierto, tiene toda la buena intención de que se dicte las medidas correspondientes en 24 horas, pero por ejemplo, riesgo leve, riesgo moderado, como que le quita un espacio ahí a lo que riesgo severo, que necesita una inmediata atención. Doctor, pero riesgo leve y moderado también necesita su debida atención. Claro que sí, pero por ejemplo, aquellos hechos de violencia donde son riesgo severo, donde ya prácticamente puede pasar que hay un feminicidio, se les tiene que atender y priorizar. Veamos el extracto B. En caso no pueda determinarse el riesgo, el juzgado de familia en el plazo máximo de 48 horas contadas desde que toma conocimiento de la denuncia, evalúa el caso y resuelve en audiencia.
C. El juzgado de familia, por el medio más célere en el día y bajo responsabilidad, comunica la emisión de las medidas a las entidades encargadas de su ejecución para su cumplimiento inmediato y a los sujetos procesales. Por ejemplo, este apartado C era lo que yo les decía y que pasó con un patrocinado mío. Cuando yo tomé el caso, nos dimos con la sorpresa de que desde el 2021 que no se había emitido que se había emitido las medidas de protección, no habían sido derivadas a la comisaría de su sector. Entonces, la comisaría del sector no realizaba las rondas quincenales que había solicitado el magistrado. Entonces, esto sucede también en los sistemas de justicia. Lamentablemente no todas las personas conocen cómo funciona, por ejemplo, la página del Poder Judicial, el SEJ. Entonces, no todos conocen, no todos pueden descargar la resolución. Entonces, uno no tiene conocimiento si es que por A o B tu abogado no te informa. Entonces, lamentablemente, estos hechos suceden en la vida real. Las medidas de protección emitidas deben ejecutarse de forma inmediata, independientemente del nivel de riesgo. El plazo desde que se presenta la denuncia hasta que se dictan las medidas de protección no puede exceder de 48 horas en énfasis. Entonces, esto es una pequeña crítica que se da, pues, ¿no? Ahora el artículo 16 ha sido modificado y tienen que brindar las medidas de protección en un plazo de 24 horas. Ya no hay una distinción si es riesgo leve, moderado o severo. Pero en la práctica sabemos que si la norma indica que ahora va a ser así, ¿no? Por un tema de celeridad y priorizar el riesgo severo, es que en la práctica va a suceder de que se va a priorizar el riesgo severo, estimados. Otros cambios en el plazo para otorgar medidas de protección cuando el riesgo no se puede determinar. Antes de la publicación de la ley 31715, el juzgado de familia contaba con máximo 72 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia si concedía las medidas de protección. Actualmente, el literal B del artículo 16 establece como plazo máximo 48 horas. Es decir, el legislador tiene toda la buena intención de que se brinden las medidas de protección en un plazo más reducido. Entonces, ya no son 72 horas, por ejemplo, ahora son 48 horas. Tiene toda la buena intención, pero ¿qué sucede en la práctica? Lamentablemente, los juzgados no se dan abasto y es por eso que a veces, en muchos casos, no cumplen con las horas que se les está dando para que puedan emitir las medidas de protección. Medidas de protección como cuáles: retiro del hogar del agresor del domicilio, impedimento de acercamiento de él o la agresora a la víctima, asignación económica para atender las necesidades de la víctima y sus dependientes, brindar albergue a la víctima en un establecimiento que garantice su seguridad. Había muchos casos, hechos de violencias estimados en los cuales aquella persona que huía del hogar donde era violentado constantemente, violentada constantemente, lamentablemente no tenía dónde ir, era una mujer humilde, de escasos recursos. Entonces, en estos tipos de hechos estimados, muchas veces le indicaban al comisario de esa comisaría de que iban a sentar su denuncia, pero ellos querían pernoctar en la comisaría, querían pernoctar, que les permitan pernoctar, porque no tenían ni su DNI, no tenían nada, no tenían dónde irse a descansar, pasar la noche. Entonces, lamentablemente son hechos que se dan. Entonces, bajo la condición de que siente la denuncia, el policía tiene que brindar todas las facilidades a esta persona que ha sido violentada por hechos de violencia, ya sea física o psicológica. Entonces, son realidades que en la vida real sí se da. Retiro del
Estimados participantes, en breve se va a volver a conectar el doctor, al parecer ha tenido inconveniente. Si se logra visualizar, estimado doctor. A ver, justo les estaba comentando de las medidas de protección, como ustedes pueden visualizar en la imagen, retiro de él o la agresora del domicilio. Entonces, había puesto un ejemplo en el cual, digamos, ¿no? Yo tengo un hijo en el cual les he cedido el segundo piso del domicilio y está viviendo con su actual pareja. Entonces, mi hijo comete hechos de violencia de manera física, entonces, en el cual se le brinda medidas de protección. Su actual pareja presenta la denuncia, el Poder Judicial determina que se le brinde las medidas de protección y una de estas medidas de protección es de que se dé el retiro. Entonces, uno se pone a pensar y se pregunta, ¿no? ¿Corresponde de que mi hijo se retire del bien inmueble, que es el segundo piso que se le ha dado, ¿no? Para que se cumplan las medidas de protección, ¿corresponde o no correspondería? Entonces, esto es un ejemplo que pasa también en la vida real. Entonces, se tiene que respetar la medida de protección. Una cosa no tiene que ver con la otra, como yo siempre digo, lo que es derecho de propiedades con las medidas de protección. Entonces, tendría que salir esta persona agresora del domicilio, por más de que sea su papá el dueño, el propietario de este bien inmueble, porque tendría que respetar las medidas de protección. Muy al contrario, por ejemplo, puede hacer de que la conviviente se quiera quedar en el segundo piso a seguir viviendo, ¿no? Y tenga una buena relación incluso con el padre. Entonces, se tiene que analizar mucho el contexto de las situaciones, como les estaba indicando. No solamente va a servir como un instrumento la ficha de valoración de riesgo, también va a servir la declaración de la víctima, va a servir las pruebas psicológicas, las pruebas sociales. Si hay testigos, también va a servir. Podría ser que en estos hechos de violencia física que hay dentro de un bien inmueble se estén grabando. Entonces, y esto es algo que mucho se recomienda a aquellas personas que son víctimas. Por ejemplo, basta con el solo hecho de escuchar a una persona que es víctima de violencia física o psicológica, tú la estás escuchando y se quiebra, no puede mantener la voz intacta, su voz le tiembla, eh, cada 10 segundos o cada 30 segundos llora, entonces tú puedes ver ahí que has sido víctima de violencia. Doctor, pero uno es juez, ¿cómo va a determinar eso? Claro, el juez se encarga de emitir las normas, de sentenciar, de ver si es inocente o no, de emitir las medidas de protección. ¿Quién se va a encargar de eso? El psicólogo a través de las pruebas psicológicas, el Instituto de Medicina Legal. Entonces, bajo esa premisa, estos informes van a servir para tomar una mejor decisión al momento de emitir las medidas de protección. Cuadro comparativo entre la versión anterior del artículo 16 y las nuevas disposiciones incorporadas por la ley 31715. Por ejemplo, nivel de riesgo leve, tenían que emitir las medidas de protección en 48 horas. Hoy en día estamos hablando de 24 horas. Lo mismo con el riesgo moderado, severo, que en 24 horas ahora los operadores de justicia tienen que emitir una decisión si procede o no procede las medidas de protección. Indeterminado, máximo 72 horas, máximo ahora 48 horas. El legislador tiene toda la buena intención para contrarrestar los hechos de violencia, pero lamentablemente los plazos no se dan por un tema de carga procesal que hay en los juzgados. Entonces, podría ser que hay algunos juzgados que sí, que efectivamente cumplan con los plazos, pero otros lamentablemente no. Y dos, como podemos evidenciar ahí en la diapositiva,
Caso de riesgo severo acreditado, recaiga la titularidad del inmueble donde se ejecuta. Por ejemplo, una de las medidas de protección que se van a otorgar ahora es de que la persona que es la agresora salga del bien inmueble, por más de que sea el titular. Como ustedes pueden leer claramente, una de las modificaciones fue que se encuentre la víctima, así como la prohibición de reincidencia, violencia física, independientemente de en quien recaiga la titularidad del bien, donde se ejecuten las medidas de protección. La Policía Nacional del Perú puede ingresar a dicho domicilio para su ejecución. En el supuesto de riesgo moderado acreditado, si el bien inmueble pertenece a la sociedad conyugal, el agresor será conminado a abandonar el bien inmueble. Caso contrario, será retirado por la Policía Nacional del Perú. Entonces, doctor, ahí dice violencia física, que puede ser retirado del hogar, ¿no? ¿Podría ser retirado si es que hay violencia psicológica también del hogar? Claro que sí. Podría pasar de que esta persona esté siendo amenazada y ya de manera constante. Si tú, por ejemplo, si tú mañana, digamos, María, no te vas del bien inmueble, yo acabo con tu vida. Entonces, en el hipotético caso que María haya grabado, tenga temor por su vida, o sea, esa violencia psicológica se va a convertir a un hecho ya prácticamente de violencia física o incluso feminicidio. Entonces, para proteger a esta persona que está siendo lamentablemente violentada, sí se podrían dar este tipo de medidas de protección, por más que la norma no lo especifique de tal cual. Por eso los magistrados hoy en día tienen que analizar el contexto de todo. No solamente se va a basar en la sola denuncia de la otra parte o en la ficha de valoración de riesgo. Si hay testigos de ello, de la amenaza, de que van a acabar con su vida, el juez tiene que analizar y brindar las medidas de protección correspondientes. Ahora estamos hablando de 24 horas. Doctor, pero dice violencia física, pero bajo un principio de literalidad, el juez se tiene que emitir las medidas de protección correspondientes para que se asegure, salvaguarde la vida de esta persona que está siendo agredida. Si es que esta persona ha grabado esa llamada, por ejemplo, que se puede dar, y que me imagino que en la vida real pasa, ¿no? Puede presentarlo como medio probatorio. Entonces el juez va a tener una mejor decisión al momento de emitir su medida de protección a favor de esta persona que está siendo violentada y lo va a poder fundamentar mejor. Punto 2, impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima en cualquier forma a su domicilio, centro de trabajo, centro de estudios, lugar de esparcimiento u otros donde aquella realice sus actividades cotidianas de habitual concurrencia a una distancia idónea determinada por la autoridad judicial para garantizar su seguridad e integridad. Yo tuve un caso en el cual y la señora era la parte denunciante en este caso. Entonces, a ella se le había brindado medidas de protección, pero ella era la que a- perseguía o iba a su centro de labores de mi patrocinado, ¿no? ¿Bajo qué contexto? Era para seguir continuando interponiéndole denuncias falsas. Entonces, lo que hizo mi patrocinado inteligentemente fue ir a la comisaría, indicarle que tal señora la estaba persiguiendo a su centro de labores, la estaba acosando, ¿no? Y que quería dejar sentado una ocurrencia policial. Y todos estos medios probatorios, si es que por A o B tienen un caso similar o parecido, lo pueden hacer, ¿no? Porque también va a sustentar para poder revocar o dejar sin efecto las medidas de protección. Prohibición al presunto agresor de disponer, enajenar, destruir, trasladar, ocultar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes inmuebles o muebles comunes de la sociedad conyugal de la pareja conviviente. Ya no va a poder vender las propiedades que tengan en común. Por ejemplo, aquellas personas que están casadas, ¿no? Que tienen una propiedad que por un tema de venganza, de revanchismo, quieren enajenar el bien, trasladarla a otra persona.
o sabe, ¿no? De que por un divorcio podría perder el 50% de la propiedad, porque lo han construido dentro del matrimonio. Hoy en día, hablando sobre el tema del divorcio, hay un acuerdo plenario que recientemente ha salido. Aquellos divorcios que se van a dar por la causal de violencia física o psicológica, no hay un plazo de 6 meses para poder interponerlo. Doctor, ¿qué quiere decir? Quiero decir de que si por A o B, digamos, ¿no? En el mes de marzo se da un hecho de violencia entre ambos cónyuges, ¿no? Uno ya no va a tener el plazo de 6 meses para poder renunciar, porque por A o B puede ser que el shock que ha recibido el cónyuge sea muy grande, sea muy fuerte. Entonces, su nivel de recuperación no va a ser igual que todas las personas. Entonces, este medio probatorio no va a entrar en el plazo de 6 meses para que esta esposa pueda denunciar este hecho de violencia. Si no, hay un acuerdo plenario recientemente en que ha sido agredida física, psicológicamente, por esta causal, ¿no? Quiere divorciarse, no entra en vigencia los 6 meses. Por ejemplo, su recuperación, las terapias psicológicas que se puedan estar dando, ¿no? eh, Ella se recupera en el plazo de un año, puede demandar el divorcio por la causal de violencia psicológica luego de un año de los hechos de violencia y su demanda va a proceder, porque el shock que sufre una persona no es igual a la que sufre A o sufre B, entonces va a depender mucho. Entonces la causal va a proceder, incluso dentro de tu demanda de divorcio podrías solicitar una indemnización por los daños y perjuicios al quebrantamiento del proyecto de vida. Viendo el cuadro comparativo, podemos observar, ¿no? Que este artículo que fue modificado, ahora el retiro del agresor del domicilio donde se encuentra la víctima, antes no se precisaba si esta medida de protección era para un determinado nivel de riesgo. Hoy en día sí, se indica de manera expresa que esta medida de protección es para los casos de violencia con un nivel de riesgo severo acreditado. Violencia y violencia física. Se establece que esta medida de protección procede independientemente en quien recaiga la titularidad del bien inmueble. Puede pasar, ¿no? De que ambos convivientes o esposos compraron, uno tenía la propiedad, se casan, lo construyen ambos y se vuelve esta propiedad un bien social. Entonces, el esposo podría decir, no, a mí no me puedes sacar de esa propiedad porque la propiedad es mía. Sin embargo, la esposa tampoco se quiere retirar porque ella también invirtió su dinero para la construcción del primer, segundo piso. Entonces, si se da esta medida de protección, por más propietario que sea y por más de que el bien ahora ya no sea un bien propio, ahora sea un bien social, tiene que salir del bien inmueble si es que se dan estas medidas de protección de orden de alejamiento. También se modificó el artículo 23, ejecución de la medida. Como podemos ver ahí, la Policía Nacional del Perú es responsable de ejecutar las medidas de protección, un mapa gráfico y georreferencial de registro de todas víctimas con las medidas de protección que registro del servicio policial en la ejecución de la medida y habilitar un canal de comunicación directo para atender y monitorear efectivamente el pedido de resguardo, pudiendo coordinar con los servicios de serenazgo municipal para brindar una respuesta oportuna. Es para poder trabajar de la mano con el serenazgo para que sean más efectivos, por ejemplo, pero también esencial del registro de todas sus víctimas. Seamos sinceros, ¿cuántas comisarías del Perú están debidamente equipadas? Entonces serán mínimas. Las comisarías de Miraflores, San Isidro, yo me imagino que sí, pero aquellas comisarías, ¿no? Donde el extracto social es B, C, D, E, las comisarías no están debidamente equipadas. A lo mucho hay una computadora, entonces esta computadora podría ser de 2010, no un internet lento. A lo mucho hay un patrullero. Entonces, lamentablemente, la realidad
escapa. Entonces, eh, pero lo que les indicaba, ¿no? Que el legislador ha tenido todas las buenas intenciones de que se dé aplicar responsabilidades sectoriales en el Ministerio del Interior, brindar atención oportuna, prioritaria e inmediata para la implementación y cumplimiento de las medidas de protección otorgadas a las personas afectadas por violencia contra las mujeres y los integrantes de medidas de protección. Entonces, en un primer aspecto, se ha agregado la característica del servicio de atención que debe brindar el Ministerio de Interior, ¿no? Y que va a trabajar de la mano de las comisarías. Entonces, si hay una comisaría a la cual no está bien equipada para que pueda realizar bien sus funciones, responsabilidad de quién es, del Ministerio del Interior. Por otra parte, la Ley 31715 ha incluido otro supuesto de responsabilidad sectorial para el Poder Ejecutivo, ¿no? El Ministerio del Interior es responsable de que las comisarías cuenten con mapas gráficos y georreferenciales del registro actualizado de las víctimas con las medidas de protección, estimados. El proceso de violencia. Como les indicaba, ¿no? La ficha de valoración de riesgo es uno de los instrumentos. No solamente va a bastar la ficha de valoración de riesgos ahora para que el Poder Judicial pueda emitir las medidas de protección. ¿Y quiénes pueden realizar estas fichas de valoración de riesgo? Como ustedes pueden visualizar en la imagen, es la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Doctor, ¿y los centros de emergencia mujer? Los centros de emergencia de mujer, si en algún momento hacen una ficha de valoración de riesgo, lamentablemente no van a tener validez. Podrían hacer su ficha para ver los antecedentes de todo lo que ha pasado, una ficha técnica, pero lamentablemente no son las personas idóneas, no son las personas competentes para que puedan hacer esta labor. ¿Cómo llenar correctamente la ficha de valoración de riesgo? Es una ficha en la cual se va a poner ciertos puntajes, ¿no? Ahí ustedes pueden ver el instructivo aprobado por el decreto 9/2016. Como les venía diciendo, esta ficha de valoración de riesgo también se ha modificado. Ha ido mejorando al pasar de los años. En esta ficha de valoración de riesgo se va a valorar si es un riesgo leve, moderado, si es un riesgo severo. Doctor, ¿y a qué se refiere de riesgo leve? Baja probabilidad de la recurrencia del hecho, bajo impacto del hecho, existen factores protectores y el tiempo de ocurrencia del hecho es largo. En este nivel, la persona afectada puede anticipar la reacción violenta, tiene un alto nivel de conciencia de la situación y cuenta con fuertes redes de apoyo familiar y social. Hay casos en los cuales que, por ejemplo, ¿no? La persona es de la sierra, pero ha venido a la capital. Entonces, conoce a otra persona con la cual forma una familia y lamentablemente no tiene más apoyo. Entonces, si esta persona llega a sufrir violencia por parte de su conviviente o su esposo, lamentablemente una red de apoyo familiar no la va a tener. Entonces, tiene que salir de ese hogar para buscar ayuda, porque lamentablemente sus familiares no se encuentran en la capital, se encuentran en otra ciudad, ¿no? Entonces, es algo que pasa en la realidad en el Perú, lamentablemente. Niveles de riesgo moderado, baja probabilidad de la recurrencia del hecho, impacto podría ser alto, ¿no? Podría pasar a ser un riesgo severo. Se identifican algunos factores protectores. Tiempo de ocurrencia del hecho es de mediano a largo plazo y riesgo severo, ¿no? Existe una alta probabilidad de recurrencia del hecho, el impacto podría ser alto, existen casos, factores protectores. Entonces, se tiene que analizar cada caso muy en concreto, estimados. Si es un riesgo leve, se podría incluso prevenir los hechos de violencia. Si es un riesgo moderado, se tendría que tomar en cuenta los factores los cuales se está dando en ese contexto para que no pase a ser un riesgo severo. Y si es un riesgo severo, se tiene que dar las medidas de protección inmediatamente para que no pase a mayores, a hablar un caso ya de feminicidio incluso.
Ejes para identificar niveles de riesgo. ¿En qué se basan para identificarlos, no? Por ejemplo, en la condición económica de que esté supeditado, hay una condición de poder económico. Por ejemplo, el típico caso en el cual la mamá es ama de casa y el papá se dedica a trabajar. Entonces, hay un tema de dependencia, hay una condición económica. Entonces, también sería la diferencia de edades entre el sujeto pasivo y sujeto activo. Hay relaciones, familias en las cuales la mamá tiene 25 años y el papá tiene 40. Hay este tipo de casos. Entonces, se tiene que analizar. No solamente va a bastar con la ficha de valoración de riesgo. El magistrado tiene la potestad de identificar a la persona agresora y a la víctima. Entonces, al identificar a la persona agresora y a la víctima, va a tomar en consideración todo ello, la edad, si hay una dependencia económica, etcétera. La migración irregular, por ejemplo, hoy en día hablamos de una gran inmigración que se está dando acá en el Perú. Entonces, se tiene que evaluar todo ello. Podría ser, ¿no? De que esté bajo amenaza de que no sea reportada, deportada. Podría darse. La discapacidad, si es que hubiese entre sujeto pasivo y activo. Entonces, podría ser una persona que necesite de algún medio para trasladarse, una silla de ruedas, ¿no? Incluso para poner o sentar denuncia, necesitaría sus muletas, etcétera. Podría darse. Que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, cáncer, que esté bajo amenaza de que si tú no haces lo que yo quiero, no te voy a pagar tus quimioterapias, por ejemplo. Podría darse. Para emitir las medidas de protección se considerará lo siguiente: se tomará en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado, y se va a analizar el contexto para emitir las medidas de protección. Doctor, ¿y a qué se refiere con la peligrosidad del denunciado? Se va a tener que ver, por ejemplo, los antecedentes policiales, las sentencias de violencia. Para aquellas personas que dicen que denunciar por hechos de violencia no sirve para nada, no, sí sirven, porque estás creando antecedentes. Medidas de protección en contra, incumple las medidas de protección. Una persona que tiene medidas de protección no las puede incumplir. Más ahora, si la otra parte denuncia o pone sobre aviso al magistrado de que tú no estás cumpliendo con tus propias medidas de protección, podría solicitar mediante un escrito de que quede sin efecto tu medida de protección. Entonces, el juez emite una resolución, ¿no? Y que absuelvas el por qué la otra persona o la parte agresora está diciendo que tú no estás cumpliendo con la medida de protección. Como les indicaba anteriormente, diapositivas atrás, que hay magistrados en los cuales ellos indican, ¿no? Que por única o última oportunidad no se va a derivar todo lo actuado a fiscalía para que inicien las acciones penales por desobediencia a la autoridad. Entonces, hay jueces, se tiene que evaluar todos esos cuatro aspectos: antecedentes policiales, sentencias de violencias, medidas de protección en contra, y si incumples la medida de protección. Sentencia de violencia, por ejemplo, aquella persona agresora, ¿no? Que por ser la primera vez, estimados, y que me ha tocado a mí en un juicio que he tenido, que por ser la primera vez que no tenía antecedentes penales, no tenía nada, no había sido condenada anteriormente, el juez, por un hecho de violencia física acreditado, porque hay imágenes, fotos, informe del médico legista, todo, todas las pruebas, pero por ser la primera vez, la jueza fue benevolente, eh, convirtió las penas a trabajos comunes que tendría que haber realizado, ¿no? Por el periodo de 6 meses, y una reparación civil de 1.000 soles, solamente por ser la primera vez que así lo manifestó en su sentencia. Entonces, una segunda vez sí iba a ser condenada con pena efectiva. Riesgo moderado, leve o severo, ¿solo será determinado por la ficha de valoración de riesgo? Claro que no. Como les venía diciendo, ¿no? Va a intervenir mucho el tema del informe psicológico, el informe social, la declaración de la víctima, los testigos, el reconocimiento médico legal. Todo ello va a sumar. No solamente la ficha de valoración de riesgo va a servir ahora para emitir lo que son las medidas de protección. Se va a tener que analizar muy aparte el contexto, cómo se ha dado. Por ejemplo, podría pasar que ante un hecho de violencia entre familiares, ¿no? No sea la primera y única vez que se ha dado.
Entonces, se tiene que analizar el contexto, porque puede ser que no, en la calle se han peleado, pero llega a sus casas y comienza de nuevo la violencia física y la familia lo apaña. Entonces, se tiene que analizar el contexto. Ejemplos de medidas de protección, ¿no? La más gravosa es el retiro de la persona agresora del domicilio en el que está la víctima. Impedimento de acercamiento a la víctima a su domicilio, centros de trabajo y estudios. Prohibición de porte y tenencia de armas para la persona agresora. Prohibición de disponer o enajenar los bienes muebles e inmuebles. Era lo que les comentaba sobre la violencia económica. Albergue para la víctima en establecimiento que garantice su seguridad, un hogar refugio, por ejemplo, aquella persona que no tiene a dónde ir, sus familiares están en otra ciudad y acá solamente ella se encuentra sola, entonces sale de ese hogar donde sufre hechos de violencia y no tiene a dónde ir, entonces el Estado le debe de proporcionar un hogar refugio, un CAR, como se le llama. O prohibición de comunicación con la víctima por vía telefónica, redes sociales, chats. Tuve un caso en el cual la señora se comunicaba mediante redes sociales, chats, correos electrónicos, mandaba a su centro de labores correos y todo eso se tuvo que advertir al magistrado para que tome una decisión respecto a sus medidas de protección, porque la que estaba vulnerando las medidas de protección no era mi patrocinado, era en este caso, en este proceso, la víctima. ¿Qué pasa si la persona agresora incumple con las medidas de protección? Si la persona agresora incumple con las medidas de protección, incurre en el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, por lo que puede ser denunciado e intervenir en el acto. Uno tiene que poner en conocimiento al magistrado. Esto no es de manera o de oficio o de manera automática. Tú tienes que advertir. Por ejemplo, si tú tienes medidas de protección y ya tiene conocimiento la comisaría de tu sector, poner a conocimiento a la comisaría de tu sector para que ellos emitan un oficio y con todos tus medios probatorios ellos lo puedan trasladar al Poder Judicial, donde se está llevando el proceso. Entonces, me ha pasado en la práctica de que, por ejemplo, uno informa al magistrado mediante un escrito y muy aparte pone en conocimiento a la comisaría, pero cuando recién le llega el oficio de la comisaría al Poder Judicial, al juzgado donde se está llevando el proceso, recién el magistrado emite su resolución, espera que llegue el oficio porque si no, lamentablemente me he dado cuenta que en la práctica sucede que hay jueces de que uno informa, pero no emite su resolución rápidamente. Como podemos ver en la imagen, el juzgado competente remite los documentos a la Fiscalía especializada para el inicio de las investigaciones. La Fiscalía especializada investiga el caso. Si la Fiscalía considera presenta la acusación al juez o jueza para dar inicio al juicio penal, el juez o la jueza determina la sanción de la persona agresora. Puede pasar, puede pasar de que Fiscalía no encuentre medios idóneos para continuar con la investigación, con la denuncia por hechos de violencia. Entonces se archiva. Pero puede ser también de que las medidas de protección de manera independiente continúen. Entonces, hasta que no se haya demostrado el nivel de riesgo que haya disminuido, lamentablemente las medidas de protección van a continuar. Entonces, uno no puede de que por el hecho de que han archivado tu proceso en la fiscalía, en el ámbito de sanción, y lamentablemente no vas a poder desobedecer la medida de protección, a menos de que la varíen. ¿Qué pasa si no incumples? Vas a ser denunciado por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, estimados. Y esto sería todo. Agradecer a las personas que están conectadas por darse su tiempo un domingo a estas horas. Yo sé que es cansado, pesado, ¿no? Y agradecerles su participación, agradecerles a la institución de INCAI por la invitación para dictar esta ponencia. Muchas gracias.
Si hay alguna pregunta, no habría ningún problema para poder responderles, estimados. Si no, eh, hasta aquí sería mi participación. Claro. Bien, doctor. En el chat tenemos preguntas desde el inicio y lo voy a leer. A ver. Erasmo Solano dice, doctor, buenas noches, felicitaciones por su excelente exposición. Una pregunta ¿qué hacer en caso de que las señoras aprovechan esta ley de violencia familiar para denunciar al esposo, inventando o llegando hasta la denuncia en 15 oportunidades? ¿Qué hacer en estos casos? ¿Cómo defender al esposo? Gracias por su respuesta. Esa es una pregunta muy común que me la hacen y que llega al estudio. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, tú cumple con las medidas de protección si es que por A o B le han brindado. Hay muchos casos en los cuales, como yo lo manifiesto de esta manera, por un tema de revanchismo, por N cosas que estén sucediendo, ¿no? Por un proceso de alimentos, por un proceso de tenencia que ustedes tengan en común, presenta denuncias de manera de mala fe, ¿no? Te llena de denuncias de mala fe, en las cuales, digamos, ¿no? Con el ánimo de conseguir alguna medida de protección. Entonces, si es que por A o B no le dan las medidas de protección, no te preocupes. Si es que por A o B sí le dan las medidas de protección y te mandan a ti a terapia psicológica, por ejemplo, tú cumple con la terapia psicológica. Si es que por A o B sucede que la señora, aún así, habiéndote denunciado, te continúa tratando de comunicarse contigo, ya sea por chat, por correo electrónico, te manda fotos, no le respondas, porque podría actuarlo en tu contra. Hay medidas de protección en las cuales te indican que no te comuniques con la persona agraviada de ninguna manera, ya sea por chat, correo electrónico, llamada telefónica. O incluso de mala fe te podría decir, si es que por A o B tienen algún proceso en común por tenencia, de que vengas a recoger al bebé. Tampoco lo hagas. ¿Por qué? Porque si tienen medidas de protección y tú no las cumples, te podrían denunciar por desobediencia a la autoridad. Incluso por un tema de flagrancia, te podrían, de manera preventiva, que ha pasado. Y yo tengo un caso así que pasó el mismo 31 de diciembre del año pasado, de manera preventiva, ya lo habían metido a la carceleta de la comisaría. Entonces, yo te recomendaría de que no cumplas con las medidas de protección. Si es que por A o B el juzgado te cita a que vayas a pericias psicológicas, cúmplelas, ¿no? Y que si es que por A o B ya cumpliste con las pericias psicológicas, presentes un escrito solicitando se revoque las medidas de protección, porque ya el nivel de riesgo también ha disminuido. Si el juzgado te ordena que no tengas ningún tipo de comunicación, respétala porque podría jugar en tu contra también. Entonces, aquellas personas que denuncian por denunciar, ¿no? Podrían ser también denunciadas, ¿no? Por denuncias falsas que se están haciendo. Y eso también yo lo estoy viendo con una colega, porque tengo un caso y que lo traigo a colación de manera académica, en el cual llena de denuncias de mala fe, yo las llamo así, denuncias de mala fe, porque lo denuncia sin medios probatorios algunos, adultera capturas de pantalla WhatsApp y prácticamente todas las denuncias que hace, en ninguna pasa pericia psicológica, en ninguna. Entonces, eh, con estas denuncias archivadas, todo eso se ha procedido penalmente para que a esta persona sea juzgada por estas denuncias calumniosas que se le está haciendo a mi patrocinado. Entonces, yo te recomendaría que si tú tienes denuncias archivadas, también procedas, porque si ve que tú no te defiendes, lamentablemente va a continuar. Y vea las terapias psicológicas, si tienes medidas de protección, no las respondas. Es un consejo que te doy. Muy bien, doctor. También Wilson nos pregunta y dice, doctor, buenas noches, disculpe por favor, si la ex conviviente es agredida por su ex conviviente, ¿se le puede denunciar por violencia contra la mujer? Gracias.
creo. Si su ex conviviente es agredida por, discúlpame, Por su ex conviviente. No sé si está bien redactado, pero nos pregunta en ese sentido, doctor. es un hecho de violencia de su ex, ¿verdad? Ujú, sí, del ex conviviente. Claro, lo que pasa es que se tiene que analizar el contexto. Como bien dice el título de la ley 3364, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Se tiene que analizar el contexto, el juez va a analizar el contexto. Entonces, si es un hecho de violencia que se ha dado dentro de un grupo familiar, dentro de la familia, sí, procede los hechos de violencia física, violencia psicológica, violencia económica, etcétera. Pero si son hechos de violencia que se ha dado fuera de la familia, de ese contexto, pues estamos hablando de otro tipo de violencia, pues no podría ser eh, daño al cuerpo, al delito al cuerpo, a la salud, por ejemplo. Entonces, se tiene que analizar mucho el contexto. ¿Bajo qué tipo de violencia estamos hablando? ¿Le ha cortado la cara, le ha cortado el brazo o le ha intentado ahorcar? Ya estamos hablando de otro tipo ya de delito. Entonces se tendría que analizar. Pero si es un hecho de violencia dentro de la familia, sí pertenece a la ley 3364, estimados. Entonces se tiene que analizar mucho el contexto en realidad. Muy bien, doctor. Giovanna Alba nos pregunta y nos dice, buenas noches, doctor, felicitaciones por su ponencia. ¿Qué se haría en el caso de que la agraviada va a denunciar a la comisaría y el policía se niega o no le hace caso? ¿Qué se haría en ese caso? Y me podría decir acerca del acuerdo plenario de divorcio por la causal de violencia física y psicológica. Eso nos pregunta, doctor. Claro. ¿Qué hacer cuando la comisaría no te recepciona tu denuncia? En todo caso, uno, solicita la identificación de este personal efectivo y con ello puedes proceder con tu denuncia ante inspectoría, estimada, porque todos los policías no son jueces para determinar si recepciona o no recepciona tu denuncia. Entonces, deberían hacerlo. En todo caso, una vez que tú hayas identificado al efectivo policial que no te ha querido recepcionar tu denuncia y la comisaría en donde se encuentra, uno, lo denuncias ante inspectoría y luego puedes ir ante una fiscalía especializada en violencia o al Poder Judicial especializado en violencia y sentar tu denuncia también. Ahí te van a tener que recepcionar también, sí o sí. Puedes proceder de esa manera. Ahora, con respecto al acuerdo plenario, sobre la causal de divorcio. Este acuerdo plenario es reciente, entonces el acuerdo plenario básicamente nos indica, ¿no? De que, por ejemplo, ante un hecho de violencia física o psicológica, no todas las personas se recuperan de igual magnitud. O sea, A comparado con B, que han sufrido hechos de violencia, A se podría recuperar en 4 meses y podría presentar su demanda por la causal de divorcio. No, su demanda de divorcio por la causal de violencia física o psicológica en los 4 meses que han pasado de los hechos de violencia. Pero podría pasar de que B, los hechos de violencia que ella sufrió, ¿no? La han dejado muy lastimada, la han dejado en shock y su tiempo de recuperación es de 8 meses a un año. Entonces, ¿qué sucede acá? Mediante este acuerdo plenario que se ha dado recientemente, em, procede la causal de violencia física y de divorcio en los procesos de demanda de divorcio por esta causal. Si la persona se ha recuperado en un lapso de 8 a un año, ¿no? Procede esta causal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en los causales de adulterio, conducta deshonrosa? El plazo para demandar estas causales es de 6 meses. Entonces, ahora con este acuerdo plenario que se ha dado recientemente, eh, eh, el plazo para demandar esta causal de violencia física o psicológica va a depender mucho de la persona. Ya no entra en este plazo de 6 meses. Entonces, por ejemplo, si tú sufres de hechos de violencia en marzo del 2024 y tu recuperación
es lenta, es dentro de 8 meses o un año, tú puedes demandar la causal, esta causal de divorcio en marzo del próximo año, por ejemplo, porque tú recién te has recuperado e invoca esta acuerdo plenario que es reciente. Muy bien, doctor. A ver, estimados participantes, también esperamos de que puedan levantar la mano o activar la opción levantar la mano a fin de poder hacer las preguntas que crean concernientes. De no ser así, estaríamos dando por concluido la presente sesión, no sin antes agradecer al doctor Cristian por su predisposición y habernos disertado de una excelente manera en esta sesión del curso especializado en la Ley 30364. Su mensaje final, doctor. Como le decía, ¿no? Agradecerle a todas las personas que el día de hoy se han conectado, se han querido educar un poco más, actualizarse en esta materia. Y también gracias a ustedes, a la institución de INCAIP, por la invitación para dictar este curso. Muchas gracias. Correcto, doctor. Hasta una nueva oportunidad. Gracias.